emergiendo de entre el polvo levantado por el trotar de los caballos mugrientos del viejo oeste de Almería. Así serían los inicios de nuestro héroe de hoy. Señoras y señores, tomen asiento, quítense sus boinas y sus chisteras porque hoy hablamos de Clint Eastwood, el vaquero cascarrabias. Eastwood nació en California el 1 de mayo de 1930, lo que significa que ahora mismo tiene nada más y nada menos que 88 años. Ah, bueno, diría eso de y los que le quedan, pero lo cierto es que a estas alturas igual sería pecar un poco de optimista. Nada, nada, es broma. Clint Eastwood va a vivir aproximadamente 500 años, y no porque haya hecho un pacto con el diablo, sino porque en todo caso el diablo ha hecho un pacto con él. Sus inicios no fueron demasiado prometedores. Hizo figuraciones y frugales apariciones estelares en un puñado de películas de los estudios Universal en Estados Unidos, em, que era la productora con la que tenía contrato en ese momento. La verdad es que esta relación contractual entre los Universal Studios y Eastwood no fue demasiado prolífica en ningún momento para ninguna de las partes. Siempre le metían a hacer papeles secundarios y superfluos en las inmundas e infectas películas que componían las cloacas de la compañía, digamos la serie B. Para que os hagáis una idea más o menos de qué tipo de películas le obligaban a hacer, una de sus primeros trabajos fue en la película Francis en la Marina. Es una película del año 1955 cuya protagonista es una mula que habla. Sí, es una mula que habla y se enrola en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Eh, Sinceramente, yo creo que la sinopsis de esta película solamente podría ser más ridícula si la protagonista en vez de una mula fuera, yo que sé, una morcilla de Burgos parlante haciendo la mili o algo así. Um, bueno, estamos desviando un poco el tema, ¿no? O sea, quiero decir, las morcillas de Burgos son interesantes y darían para otro podcast, pero me parece que tenemos que centrarnos un poco más en Eastwood. Las malas lenguas cuentan que el contrato de Eastwood con la Universal fue rescindido bajo la excusa de que tenía la nuez demasiado grande para ser actor y que quedaba muy mal en cámara su nuez. Eh, bueno, pues después de ser objeto del despido más improcedente de la historia, seguramente eh, Eastwood uh, salió parcamente adelante con alguna que otra aparición episódica en series de televisión de la época y alguna que otra película de, digamos, de presupuesto limitado, ¿no? Hacía películas un poco de serie B, digamos. Y bueno, finalmente, todos esos años de vagar por Hollywood en busca de alguien que aceptara el anormal tamaño de su nuez, dieron sus frutos. Cuando fue contratado como una de las estrellas de la serie de televisión de género western, Rawhide, la que participaría hasta en un total de 216 episodios. Lo que Eastwood no sabía es que por aquel entonces, al otro lado del Atlántico, un italiano loco y con un poquito de dinero en el bolsillo y un guión magistral sobre la mesa, planeaba grabar una película del oeste en los desiertos de Almería. Bueno, estoy hablando, por supuesto, del gran maestro Sergio Leone, uno de los padres del spaghetti western, que a principios de los 60 comenzó a preparar su primera película del oeste. La tituló Por un puñado de dólares.
El director italiano tenía asumido que por falta de presupuesto la mayoría de los actores tendrían que ser o bien italianos o bien españoles, pero tenía clarísimo desde el principio que el papel central de la película tenía que ser interpretado por un actor americano. Se barajarían todo tipo de opciones, desde Charles Bronson, que básicamente se rió en la cara de Leone, Henry Fonda, que ni siquiera se dignó a ojear el guión, o James Coburn, que pedía por hacerla $10.000 más de lo que Leone estaba dispuesto a pagar. Cuando ya estaba a punto de desistir, alguien le susurró al oído el nombre de Clint, que era el muchacho que se estaba haciendo famoso por su papel en Rawhide. El contrato de Eastwood con los productores de la serie estipulaba que mientras trabajara en ella no podía aceptar otros proyectos en Estados Unidos. Fue por eso por lo que a Clint se le permitió trabajar con Leone, ya que sus películas eran de producción hispano-italiana y no americana. Así fue como Eastwood, que estaba ávido de coger más experiencia y trabajar en nuevos proyectos, se subió al primer avión que pilló para Italia y firmaría para rodar la película a cambio de un buen puñado de dólares, $15.000 para ser exactos, que no está nada mal teniendo en cuenta que el presupuesto total de la película era de $250.000. Nadie tenía excesivas esperanzas en esta película, pero para sorpresa de todos, el film fue un éxito rotundo en toda Europa, sobre todo en Italia y en España, arrasó. Y de la noche a la mañana, Eastwood se volvió una superestrella en Italia. Bueno, el film, como ya he mencionado anteriormente, fue una auténtica proeza porque hay que tener en cuenta que lo que consiguió con un reducidísimo presupuesto de $250.000 es remarcable. Leone consiguió hacer una película que superaba de largo un sinfín de superproducciones de la época, con apenas un 5% del presupuesto que tenían estas películas. Como anécdota, contar que era costumbre entre los artistas europeos del spaghetti western ponerse un seudónimo anglosajón para engañar a la audiencia, haciéndose pasar así por americanos y que fuera más gente a ver los filmes. Así, Sergio Leone aparecería en los créditos de su primer western, como Bob Robertson. Y a su vez el antagonista de la cinta, que es el mítico actor italiano Gian Maria Volonté, un gran actor, aparecería como John Wells. Y bueno, como inciso, ¿no? Como anécdota, porque la verdad es que es bastante gracioso. Siguiendo el éxito de esta primera entrega, Leone estrenaría en 1965 La muerte tenía un precio, donde repetiría con Eastwood de protagonista, Gian Maria Volonté como villano, e introduciría en el subgénero a otro tipo duro americano que se llamaba Lee Van Cleef. La película fue otro éxito, consolidándose así Leone como uno de los directores más rentables de Europa. Cada vez sus proyectos recibían más financiación, y así en 1966 se estrenó la que sería la última colaboración entre Eastwood y Leone, y quizás también la más icónica, ciertamente. Hablo por supuesto del bueno, el feo y el malo. Esta película se rodó casi por completo en España, entre Burgos, Madrid y Almería. De hecho, en muchas escenas del film, los extras son soldados del ejército español que fueron cedidos como especialistas para rodar la película. Aparte de por el icónico elenco formado por el bueno de Eastwood, el feo de Eli Wallach y el malo de Lee Van Cleef, esta película siempre será recordada por su irrepetible banda sonora a cargo del maestro italiano Ennio Morricone.
con esta película que ya ocupa un prominente hueco en nuestra cultura popular, los silbidos y el llorar de las trompetas combinados con los primeros planos de Leone y los pistoleros atormentados, el poncho mugriento del pistolero sin nombre encarnado por Eastwood, es ya todo un hito de la historia del cine. Bueno, eso y mucho más nos dejaría en la memoria la que es conocida como la trilogía del dólar. Después de estas tres películas, Leone trataría de volver a contar con Eastwood para su epopeya crepuscular titulada Hasta que llegó su hora, que sería su último western. Pero Eastwood sentía que su etapa de comer espaguetis bajo el sol de Almería se había agotado y que debía evolucionar y que quería crecer como artista. Y así el joven empezaría a dirigir sus propias películas. Su primera película como director, por ejemplo, vino en el año 1971. Es un thriller que él mismo protagonizaría, aparte de dirigirlo, y que dejaría constancia de su innegable talento tras la cámara. Además, seguiría haciendo westerns por su cuenta, hasta convertirse en uno de los directores más respetados y alabados del género, con títulos como Infierno de cobardes, El jinete pálido, El fuera de la ley, que de las películas del oeste dirigidas por él, a mí es la que más me gusta personalmente, y luego, posteriormente, Sin perdón, en el año 1992, que es una de sus películas más aclamadas. Le valdrían sus dos primeros Oscars, a Mejor Director y a Mejor Película, aparte de una nominación a Mejor Actor que no se llevó. En Sin perdón vemos a un Eastwood más oscuro y lúgubre. La película ya es tardía en su género porque en los años 90 ya casi nadie hacía películas del oeste, y por eso Eastwood tenía la dificultad de la tarea de hacer un western adecuado a la sociedad de aquel entonces y a sus gustos cambiantes. Huelga decir que salió más que airoso del reto, aunque también es verdad que si en tu peli salen actores de la talla de Morgan Freeman, Gene Hackman o Richard Harris, muy mal se te tiene que dar para no salir airoso. Después de Sin perdón, Eastwood dejaría otro montón de títulos ciertamente apreciables como director. Por ejemplo, Los puentes de Madison, donde Eastwood mostró su lado más sensible y vulnerable junto a la maravillosa Meryl Streep. O Space Cowboys, donde reuniría a un verdadero Dream Team de viejas glorias para hacer una peli de astronautas, con un elenco que incluye nombres como Tommy Lee Jones o Donald Sutherland. El nivel de Eastwood fue en aumento. La carrera de Eastwood ha sido exponencial prácticamente, excepto quizás algunos de sus últimos títulos, como El tren de las 15:17 o Mula, o El francotirador, que en mi opinión flaquean un poco. Pero hay un título concreto de Clint Eastwood en el que me quiero parar. Mystic River, del año 2003. Mystic River es una película que sigue las vidas de tres amigos de la infancia que van siguiendo diferentes caminos. Realmente el nivel de maestría, de intimismo, de claustrofobia creado por Eastwood detrás de las cámaras debería estudiarse obligatoriamente en las escuelas, ¿no? Esta película es un ejemplo claro de cómo se hace cine. Eastwood construye una atmósfera perfecta y exacta a través de un guión que, hay que decirlo, es formidable, de Brian Helgeland, que sería nominado a un Oscar por este guión. La película además cuenta con uno de los repartos más completos de lo que va de siglo, sin ninguna duda. Sean Penn y Tim Robbins en dos de los papeles de sus vidas.
Bueno, tanto es así que ambos se llevarían el Oscar por esta película. Penn se lo llevaría a Mejor Actor Protagonista y Robbins se lo llevaría a Mejor Actor Secundario. También están acompañados de actores como Lawrence Fishburne, que para el que estoy un poco desubicado es el que hace de Morfeo en Matrix. Y bueno, Kevin Bacon, que es, entre muchas otras películas, el protagonista de Footloose. Y el elenco femenino no se queda atrás, ni mucho menos. Sale la omnipresente Laura Linney y la siempre talentosa Marcia Gay Harden, que además recibiría una nominación al Oscar por su participación en esta película. Así que ya sabéis, si os consideráis fans de Clint Eastwood, no podéis dejar de ver que es su trabajo más angustiosamente realista y desgarrador. Después se encadenaría una serie de películas que están sin duda entre sus trabajos más meticulosamente estudiados por la cinefilia mundial. Tan solo un año después de haber estrenado Mystic River, Clint Eastwood continúa con este tono agrio, pesimista y cercano, con la que es para muchos su obra maestra como director. Million Dollar Baby, protagonizada por Hilary Swank, que se llevaría el Oscar, y además Morgan Freeman y el propio Eastwood. Esta película cuenta la historia de una joven boxeadora de orígenes humildes que consigue llegar a lo más alto gracias a la ayuda de su entrenador, encarnado por Eastwood. He de advertir que esta película es bastante deprimente en general, y sobre todo el final es extremadamente amargo. Un final que por supuesto no desvelaré. El que quiera saber por qué digo esto, que vea la película. Además, esta cinta supondría su tercer y su cuarto Oscar. Nuevamente a Mejor Película y Mejor Director. Y es que, aunque parezca mentira, Eastwood nunca ha ganado un Oscar por una interpretación. Siempre ha sido por dirección o por producción. En los años siguientes, Clint dirigiría Banderas de nuestros padres y Cartas desde Iwo Jima. Son dos películas que cuentan la invasión estadounidense a la isla japonesa de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial, y la feroz resistencia que opuso el ejército nipón, que prefirió la muerte a la rendición. Banderas de nuestros padres cuenta la batalla desde el punto de vista de los americanos, y Cartas desde Iwo Jima, por el contrario, cuenta la misma batalla desde el punto de vista de los japoneses. Además es que Cartas desde Iwo Jima está rodada enteramente en japonés, y por cierto el protagonista es Ken Watanabe, que la habéis visto en películas como El último samurái o Origen. En mi humilde opinión, y aun a riesgo de sonar un poco vulgar, la primera película, Banderas de nuestros padres, es un ano de mofeta con diarrea comparado con la segunda, que es de hecho una de las grandes obras maestras de este gran maestro. Y bueno, llegando ya al título, que seguro que muchos estabais esperando. Digo muchos por decir algo, porque en realidad, si ya de por sí no me escucha casi nadie, dudo que alguien haya llegado hasta aquí. Pero a esas dos personas que hayan llegado hasta aquí, bueno, aparte de que se lo agradezco, que sepan que han llegado a escuchar la parte de este programa que está dedicada a una de sus películas más queridas. El título que vamos a rescatar y rememorar hoy aquí es la archiconocida y tierna Gran Torino, donde tengo la sensación de que Eastwood se mostró tal y como es en realidad. Un viejo cascarrabias que siempre tiene un taco en la boca, una contestación borde en la recámara, pero que tiene buen fondo y que a la hora de la verdad, pues digamos que sabe diferenciar entre el bien y el mal y ponerse siempre del lado del indefenso ante la duda.
De todo esto va Gran Torino. Y aunque el mensaje de estas pelis de Eastwood, ya más en la madurez, es siempre de alguna forma un mensaje socarrón y bien intencionado, he de decir que de vez en cuando en sus trabajos se vislumbran ciertos tintes conservadores que dejan también de alguna forma entrever que el director tiene una marcada línea política de derechas, muy tradicionalista. Pues no olvidemos que Eastwood es, no obstante, simpatizante, reconocido además del Partido Republicano de Estados Unidos. Pero bueno, sea como fuere, y con todos sus defectos, sus fanfarronadas y sus comentarios de señor mayor enfadado con el universo, Eastwood ha abierto innumerables caminos nuevos en el mundo del cine que ahora son transitados por nuevas generaciones que tendrán siempre a Eastwood en la memoria como uno de los grandes maestros de nuestro tiempo. Y es que, para acabar, déjame decirte que si te haces el duro y te gusta ir siempre contra la marea y el viento, amigo mío, puede que seas fan de Eastwood sin siquiera saberlo. Esto ha sido el podcast Sin Gracia. Gracias por escuchar y, como siempre, buenas tardes o buenas noches o lo que coño sea.